¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple primer día de trabajo puede cambiar completamente el rumbo de tu vida? ¿Cómo una decisión aparentemente rutinaria, como mudarse a una nueva ciudad por una oportunidad laboral, puede desencadenar una serie de eventos que jamás imaginaste? Hoy te voy a contar la extraordinaria historia de Carmen Rodríguez, una talentosa diseñadora que dejó atrás la comodidad de su vida en Guadalajara para perseguir un sueño en la imponente Ciudad de México. Era un caluroso día de julio, cuando Carmen cruzó por primera vez las elegantes puertas de cristal del edificio Reforma 222, con su portafolio bajo el brazo y el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que ella no sabía era que este primer día en Visión Creativa, una de las agencias de publicidad más prestigiosas del país, marcaría el inicio de una historia que la llevaría desde ser una completa desconocida hasta convertirse en el centro de atención de alguien muy poderoso. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que no perteneces a un lugar, especialmente en esos primeros momentos en un nuevo trabajo? Carmen experimentó exactamente esa sensación mientras esperaba en el elegante lobby, ajustando nerviosamente su blazer azul marino y repasando mentalmente si sus 5 años de experiencia en pequeñas agencias realmente la habían preparado para este momento. Laura Vargas, de Recursos Humanos, apareció con esa energía contagiosa que caracteriza a las personas que genuinamente aman su trabajo, lista para mostrarle las modernas instalaciones que pronto se convertirían en su segundo hogar. Los pasillos decorados con premios y campañas publicitarias enmarcadas contaban historias de éxito que Carmen esperaba algún día formar parte, pero fue cuando Miguel, el director creativo, la presentó al equipo que algo interesante comenzó a gestarse. Entre las presentaciones rutinarias y las explicaciones sobre proyectos actuales, mencionó casi casualmente que la fiesta anual de la empresa era obligatoria el viernes. Una tradición, dijo con esa sonrisa, que sugería que había mucho más detrás de esas celebraciones corporativas de lo que aparentaba. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría resonar con experiencias similares que has vivido en tu propia carrera profesional. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Carmen no sabía mientras conocía a sus nuevos compañeros era que en el piso 20, alguien muy importante ya estaba revisando su expediente con un interés que iba mucho más allá de lo meramente profesional. Lo que vas a descubrir ahora sobre esa misteriosa revisión y lo que realmente sucedió en aquella fiesta del viernes podría sorprenderte más de lo que imaginas. Mientras Carmen se adaptaba a su nueva realidad laboral, a 20 pisos de altura, una transformación silenciosa estaba teniendo lugar. Ricardo Morales, el enigmático fundador y CEO de Visión Creativa, se encontraba en su espaciosa oficina de madera oscura, no revisando los números de la empresa o estrategias de mercado, sino algo mucho más personal, el expediente de la nueva diseñadora. Este hombre, conocido por su mentalidad analítica y decisiones calculadas, se detuvo de manera inusual en la fotografía adjunta al currículum de Carmen. Sus ojos, acostumbrados a evaluar propuestas millonarias y campañas que definían el destino de marcas internacionales, ahora examinaban con una curiosidad diferente las muestras de trabajo de esta mujer que acababa de llegar de Guadalajara. Interesante, murmuró para sí mismo, una palabra que en labios de Ricardo Morales tenía un peso especial. Muy pocas cosas lograban despertar genuino interés en alguien que había visto y creado prácticamente todo en el mundo de la publicidad. La verdad oculta detrás de este momento era que algo en el trabajo de Carmen había tocado una fibra sensible en él, algo que iba más allá de la técnica o la creatividad. Había una autenticidad en sus diseños que resonaba con una parte de Ricardo que había permanecido dormida durante años.
enterrada bajo capas de éxito profesional y desilusiones personales. Los días pasaron rápidamente para Carmen, quien se sumergió de lleno en aprender los sistemas de la empresa, memorizar nombres y adaptarse a metodologías de trabajo completamente nuevas. La intensidad de esa primera semana la había agotado física y emocionalmente, y cuando llegó el viernes, consideró seriamente inventar una excusa para evitar la famosa fiesta anual. Sin embargo, sabía que no tenía opciones reales, especialmente siendo su primera semana. El salón del Hotel St. Regis brillaba con una elegancia que Carmen solo había visto en revistas. Las luces ambientales en los tonos corporativos de la agencia creaban una atmósfera sofisticada, mientras meseros, impecablemente uniformados, circulaban entre más de 100 empleados, ofreciendo canapés elaborados y copas de champán. La música suave servía de fondo perfecto para las conversaciones animadas de profesionales que parecían conocerse de toda la vida. Carmen había elegido cuidadosamente un sencillo pero elegante vestido negro, recogiendo su cabello castaño en un moño bajo que resaltaba sus rasgos naturales. A pesar de lucir perfectamente integrada, por dentro se sentía como una completa impostora entre tantos profesionales consolidados. Esa sensación de no pertenencia que todos hemos experimentado alguna vez se intensificaba cada vez que escuchaba conversaciones sobre campañas de las que no formaba parte o chistes internos que no comprendía. Pero el impacto real de esa noche aún estaba por llegar. Lo que Carmen no podía imaginar, mientras intentaba adaptarse al ambiente social de la empresa, era que su presencia ya había sido notada por alguien que tendría el poder de cambiar completamente la trayectoria de su carrera y su vida personal. La cena transcurrió entre anécdotas de campañas pasadas y chismes de oficina que Carmen apenas comprendía. Se encontró observando más que participando, sonriendo en los momentos adecuados y respondiendo preguntas sobre su vida en Guadalajara con respuestas calculadas que revelaban muy poco de su verdadera esencia. Andrea, una de las diseñadoras junior con quien había congeniado durante la semana, la había rescatado de su soledad inicial. Pero aún así, Carmen se sentía como si estuviera representando un papel más que siendo ella misma. «Dicen que hasta el jefe vendrá esta noche», comentó Rodrigo, uno de los redactores, inclinándose sobre la mesa como compartiendo un secreto de estado. Morales casi nunca aparece en estos eventos. Es todo un misterio ese hombre. La conversación siguió por esos derroteros típicos de oficina, especulaciones sobre la vida privada del CEO y bromas sobre su distanciamiento de los eventos sociales de la empresa. Pero fue después del postre cuando la verdadera transformación comenzó a gestarse. El DJ cambió completamente el ambiente, dejando atrás la música suave de fondo para introducir ritmos latinos que hicieron vibrar todo el salón. Las parejas se formaron instintivamente y la pista de baile se llenó con una energía contagiosa que Carmen observaba desde la seguridad de su asiento. «Vamos, Carmen», insistió Andrea tomándola del brazo con entusiasmo genuino. «Es imposible resistirse a esta música». Carmen negó con la cabeza, prefiriendo quedarse en su zona de comodidad, esa burbuja protectora que había construido después de las heridas emocionales que la habían llevado hasta Ciudad de México. Sin embargo, conforme pasaban las canciones, algo profundo comenzó a despertar dentro de ella. Los primeros acordes de «Baila esta cumbia» llegaron como una revelación, transportándola inmediatamente a los domingos de su infancia en Guadalajara, cuando su abuela solía poner esa misma canción mientras cocinaban juntas. Era como si una puerta en su memoria se abriera de par en par, liberando no solo recuerdos, sino una parte fundamental de su identidad que había estado reprimida durante meses. Su pie comenzó a seguir el ritmo de manera inconsciente, una reacción automática que venía desde lo más profundo de su ser. 3 canciones después,
con un poco de tequila corriendo por sus venas y los recuerdos de su abuela envolviendo su corazón, Carmen se encontró de pie. No fue una decisión racional, sino un impulso que nació desde un lugar auténtico que había mantenido escondido durante demasiado tiempo. Comenzó a moverse tímidamente al principio, consciente de las miradas y del entorno profesional que la rodeaba. Pero cuando sonó una bachata que conocía de memoria, algo mágico sucedió en su interior. Cerró los ojos y tomó una decisión transformadora: dejar que la música la guiara sin importar las consecuencias. Sus caderas comenzaron a balancearse con una naturalidad que sorprendió hasta a ella misma. Sus brazos se movían con gracia en el aire, creando formas que parecían contar historias silenciosas. Por primera vez en meses, desde que su mundo se había desmoronado en Guadalajara, Carmen se permitió sentir sin pensar, experimentar sin analizar, ser auténtica, sin calcular el impacto en su imagen profesional. En ese momento, bailando sola en esa pista llena de gente, algo extraordinario estaba sucediendo en los bastidores de su propia historia. Carmen había encontrado una conexión con una parte de sí misma que creía perdida para siempre, pero lo que no sabía era que esa liberación personal estaba siendo observada por alguien cuya vida también estaba a punto de cambiar para siempre. La música la envolvía como un abrazo familiar. Cada movimiento era una conversación silenciosa con los recuerdos de su abuela. Cada giro, una celebración de la mujer fuerte que había decidido ser cuando tomó la valiente decisión de mudarse a la capital para reinventarse. Lo que Carmen no podía imaginar mientras se entregaba completamente a la música era que desde una esquina discreta del salón, unos ojos intensos seguían cada uno de sus movimientos con una fascinación que él mismo no comprendía completamente. Ricardo Morales, quien había llegado sin anuncio y se mantenía apartado de la multitud como era su costumbre, experimentaba algo que no había sentido en años. Este hombre, acostumbrado a analizar estrategias de mercado y evaluar propuestas millonarias, se encontró completamente cautivado por el contraste extraordinario que se desplegaba ante él. La profesional discreta que había visto en el expediente, esa mujer que se había presentado con nerviosismo controlado en su primer día, ahora se transformaba en algo completamente diferente. Una mujer apasionada que se entregaba a la música como si estuviera sola en el universo. ¿Quién es ella?, preguntó Ricardo a Ramón, su asistente y mano derecha, quien siempre lo acompañaba a estos eventos para manejar cualquier situación que pudiera surgir. Carmen Rodríguez, la nueva diseñadora del equipo de Miguel, comenzó esta semana. Viene de Guadalajara, respondió Ramón, consultando discretamente su tablet. Ricardo asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaban de Carmen. Había algo hipnótico en la forma en que ella se movía, una autenticidad tan pura que contrastaba dramáticamente con el ambiente calculado y profesional que los rodeaba. Interesante, murmuró nuevamente mientras daba un sorbo a su whisky, esa palabra que había adquirido un significado completamente nuevo desde que Carmen había entrado en su radar. Muy interesante. La verdad oculta de ese momento era que Ricardo Morales, un hombre que había construido un imperio publicitario basado en su capacidad para leer a las personas y predecir comportamientos, se encontraba completamente desconcertado por esta mujer que bailaba con una libertad que él había olvidado que existía. En su mundo de reuniones estratégicas y decisiones calculadas, la espontaneidad auténtica se había convertido en un recurso tan escaso como valioso. Mientras Carmen continuaba bailando, ajena por completo a la atención que había captado, el destino comenzaba a tejer sus hilos alrededor de dos personas que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar las vidas del otro para siempre. Ricardo permaneció en esa esquina durante varios minutos más, observando no solo los movimientos de Carmen,
sino la transformación completa de su energía, la forma en que la música parecía liberarla de todas las inhibiciones sociales y profesionales. El fin de semana pasó volando para ambos, aunque por razones completamente diferentes. Carmen procesaba la extraña sensación de haberse mostrado tan vulnerable en un ambiente laboral, mezclada con cierta vergüenza por haberse dejado llevar tanto. Al menos nadie importante me vio, pensó mientras se preparaba para su segunda semana en la empresa, sin imaginar lo equivocada que estaba en esa evaluación. El lunes llegó con una energía diferente en las oficinas de Visión Creativa. Carmen se acomodó temprano en su estación de trabajo, decidida a concentrarse completamente en demostrar su valía profesional y dejar atrás cualquier pensamiento sobre la fiesta del viernes. «Buenos días, equipo». La voz autoritaria de Miguel interrumpió el murmullo matutino de la oficina. Su tono tenía esa seriedad que inmediatamente captaba la atención de todos. «Tengo un anuncio importante que va a cambiar nuestras prioridades para las próximas semanas». Un silencio expectante se instaló en la sala mientras todos dejaban de lado sus tareas para prestar atención completa. La campaña para Hoteles Península acaba de adelantarse. El cliente quiere presentar el concepto en 2 semanas, no en un mes, como estaba planeado originalmente. Un murmullo de preocupación recorrió inmediatamente el espacio. Hoteles Península era conocido por ser uno de los clientes más exigentes de la agencia, una cadena de lujo con presencia en todo México y una expansión reciente hacia Centroamérica que había puesto todas las miradas del sector sobre ellos. «Sé que es poco tiempo y la presión será intensa», continuó Miguel con una sonrisa que parecía guardar algo importante, «pero tengo una noticia que podría cambiar completamente nuestra perspectiva sobre este proyecto». La expectación en la sala era palpable. Todos sabían que cuando Miguel sonreía de esa manera, algo significativo estaba a punto de suceder. «El señor Morales ha decidido involucrarse personalmente en este proyecto», continuó Miguel, con esa sonrisa enigmática que ahora adquiría total sentido. «De hecho», añadió mirando hacia la puerta de entrada, «aquí está». En ese momento, Carmen levantó la vista de su computadora y sintió que literalmente el aire abandonaba sus pulmones. En el umbral de la puerta estaba un hombre alto de aproximadamente 38 años, vestido con un traje impecablemente cortado que resaltaba su figura atlética de manera natural, sin ostentación. Su cabello negro mostraba algunas canas en las sienes que le daban un aire de autoridad madura, y su rostro de rasgos definidos emanaba esa presencia que solo poseen quienes han construido imperios desde cero, pero fueron sus ojos los que literalmente paralizaron a Carmen, intensos, observadores, como si pudieran ver a través de las personas y descifrar secretos que ni ellas mismas conocían. Había una profundidad en esa mirada que sugería experiencias complejas, decisiones difíciles y una inteligencia que iba mucho más allá de los números y estrategias de mercado. «Buenos días a todos», saludó Ricardo Morales con una voz grave y modulada que inmediatamente captó la atención absoluta de cada persona en la sala. Su presencia transformó completamente la energía del espacio, convirtiendo una oficina de trabajo rutinario en algo que se sentía significativo, importante. «Como saben, Hoteles Península es un cliente estratégico para nosotros», comenzó a explicar mientras caminaba lentamente entre los escritorios. «Su expansión hacia el mercado internacional requiere una propuesta que mantenga la esencia mexicana, pero con un lenguaje visual que resuene globalmente. Es un equilibrio delicado que requiere no solo técnica, sino una comprensión profunda de las emociones humanas universales». Mientras Ricardo desarrollaba su visión para la campaña, su mirada recorrió la sala con la meticulosidad de alguien acostumbrado a evaluar cada detalle.
Se detuvo brevemente en cada persona, como leyendo no solo sus capacidades profesionales, sino también su potencial creativo, hasta que llegó a Carmen. Por un segundo, que se sintió eterno, tan breve que Carmen creyó haberlo imaginado. Una chispa de reconocimiento destelló en los ojos de Ricardo. Fue un momento de conexión silenciosa que ninguno de los otros presentes notó, pero que creó una corriente eléctrica invisible entre ellos. Carmen sintió que sus mejillas se encendían ligeramente, una reacción que no había experimentado en mucho tiempo. «Trabajaré directamente con ustedes en los próximos días», concluyó Ricardo, volviendo a dirigirse al grupo completo. «Miguel me ha hablado muy bien del talento recién incorporado al equipo, así que estoy ansioso por ver propuestas frescas que desafíen las convenciones del sector». La reunión continuó con la asignación específica de tareas, y lo que sucedió a continuación sorprendió a absolutamente todos los presentes. Carmen recibió la responsabilidad de desarrollar el concepto visual principal de toda la campaña, una decisión que dejó boquiabiertos a diseñadores con años de experiencia en la empresa. La revelación de esta asignación creó un silencio momentáneo en la sala. Era prácticamente inaudito que la persona más nueva del equipo recibiera la responsabilidad más importante del proyecto más prestigioso del año. Miguel parecía tan sorprendido como el resto, aunque intentaba disimularlo, manteniendo su expresión profesional. Carmen se encontró en el epicentro de miradas que mezclaban sorpresa, curiosidad y tal vez una pizca de envidia profesional comprensible. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar no solo la magnitud de la oportunidad que acababa de recibir, sino también las implicaciones de que esta decisión hubiera venido directamente de Ricardo Morales. Al terminar la reunión, mientras todos se dispersaban con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo por el proyecto adelantado, Carmen se quedó en su escritorio sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado cuando tomó la valiente decisión de mudarse a Ciudad de México, pero ahora que la tenía frente a ella, la magnitud del desafío la abrumaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta asignación no había sido una coincidencia, que había fuerzas en movimiento que iban más allá de una simple evaluación profesional. Mientras todos comenzaban a dispersarse, Ricardo se acercó directamente al escritorio de Carmen con esa presencia magnética que parecía alterar la energía del espacio a su alrededor. «Señorita Rodríguez, ¿verdad?», preguntó, aunque era evidente que conocía perfectamente la respuesta. Su voz tenía una calidad que hacía que cada palabra sonara importante, deliberada. «Sí, señor Morales», respondió Carmen, intentando que su voz sonara profesional a pesar del inexplicable nerviosismo que sentía. Había algo en la presencia de este hombre que la descolocaba de maneras que no podía explicar racionalmente. «Me gustaría ver su portafolio completo», continuó Ricardo con una intensidad controlada. «El trabajo que presentó para su contratación muestra un enfoque interesante en la identidad cultural. Creo que podría ser exactamente lo que necesitamos para este proyecto. Por supuesto, puedo enviárselo esta tarde», ofreció Carmen rápidamente, evitando mirarlo directamente a los ojos porque cada vez que lo hacía sentía una corriente eléctrica recorrerla. «Preferiría que me lo mostrara usted misma», respondió él, con una sonrisa casi imperceptible. «A veces las decisiones creativas detrás del diseño son tan importantes como el resultado final. ¿Le parece bien mañana a las 9 en mi oficina?» Antes de que Carmen pudiera responder, Andrea pasó junto a ellos con esa sonrisa traviesa que caracterizaba su personalidad espontánea. «Carmen, estuviste increíble el viernes», exclamó sin filtro alguno. «Nunca imaginé que bailaras así. Deberías haberme enseñado algunos de esos movimientos». El rostro de Carmen se encendió de vergüenza
mientras Ricardo arqueaba ligeramente una ceja, una expresión que ella no supo interpretar, pero que definitivamente registró cada matiz de la reacción de ambos. La verdad oculta de ese momento era que Ricardo acababa de obtener la confirmación de que Carmen era exactamente la mujer que había cautivado su atención durante la fiesta. «Parece que se ha adaptado bien al equipo, señorita Rodríguez», comentó Ricardo con un tono que Carmen no logró descifrar completamente. Había algo entre profesional y personal, una ambigüedad deliberada que la desconcertaba. «Hasta mañana, entonces». Mientras lo veía alejarse con esa seguridad natural que emanaba de cada uno de sus movimientos, Carmen sintió una mezcla explosiva de anticipación y ansiedad. La pregunta que la atormentaba era si Ricardo había estado en la fiesta y, más importante aún, si la había visto en ese momento de completa vulnerabilidad cuando bailó como si nadie estuviera mirando. La noche pasó en un torbellino de preparación. Carmen revisó y organizó meticulosamente su portafolio, seleccionando cada proyecto que mejor demostrara su evolución como diseñadora. Pero más allá de la preparación técnica, no podía dejar de pensar en el encuentro que la esperaba al día siguiente. A las 8:55 de la mañana siguiente, Carmen esperaba frente al ascensor que la llevaría al piso 20, donde se encontraba el Sanctum Sanctorum de Ricardo Morales. El piso ejecutivo era notablemente diferente al resto del edificio, con predominio de madera oscura y cristal esmerilado que creaba una atmósfera de sobriedad, elegante que imponía respeto. La oficina de Ricardo era un espacio que hablaba de éxito consolidado, pero también de buen gusto personal. Ventanales que ofrecían una vista panorámica de Paseo de la Reforma enmarcaban un espacio decorado con arte contemporáneo mexicano y, sorprendentemente, fotografías en blanco y negro de rincones poco conocidos de diversas ciudades del país. Cuando Carmen entró, Ricardo se puso de pie con una cortesía natural que contrastaba con la imagen fría y distante que proyectaba en las reuniones grupales. Sin el bullicio de la oficina y las miradas curiosas de sus compañeros, Carmen pudo observarlo mejor y descubrir una faceta completamente diferente. Había algo en él que transmitía una intensidad contenida, como si fuera una persona acostumbrada a mantener bajo control emociones profundas. Pero también había una calidez humana que no esperaba encontrar. Una vulnerabilidad cuidadosamente guardada que se filtraba a través de pequeños gestos. «Buenos días, señorita Rodríguez. Gracias por venir». La saludó, ofreciéndole café de una cafetera que tenía sobre un mueble lateral. Era un detalle personal que humanizaba completamente el encuentro. En lugar de sentarse detrás de su imponente escritorio como ella esperaba, eligió el sillón contiguo al suyo, creando una atmósfera de colaboración más que de evaluación jerárquica. Esta transformación sutil pero significativa en la dinámica del encuentro le mostraba a Carmen una faceta de Ricardo Morales que muy pocas personas tenían el privilegio de conocer. Durante los siguientes 40 minutos, Carmen presentó sus proyectos explicando meticulosamente el proceso creativo detrás de cada uno. Para su absoluta sorpresa, Ricardo resultó ser un interlocutor extraordinario. Alguien que hacía preguntas perspicaces que demostraban un entendimiento profundo no solo del negocio publicitario, sino también del arte del diseño en su forma más pura. Su trabajo con el Festival de Cine muestra una sensibilidad especial para capturar la esencia de la cultura mexicana sin caer en estereotipos, comentó mientras examinaba detenidamente uno de sus carteles más queridos. «Es exactamente lo que necesitamos para Hoteles Península». Sus palabras tenían el peso de alguien que había visto miles de propuestas y sabía distinguir entre talento auténtico y técnica superficial. «Gracias, señor Morales. Creo que lo más importante es encontrar ese equilibrio delicado entre lo auténtico y lo accesible para un público
Internacional, respondió Carmen, sintiendo por primera vez en días que podía expresar sus ideas sin filtros defensivos. Ricardo, por favor, la corrigió con una leve sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. En esta empresa valoramos la formalidad, pero no hasta el punto de crear barreras innecesarias entre las personas. Carmen asintió, sintiendo que la tensión inicial comenzaba a disiparse de manera natural. Era como si estuviera descubriendo capas ocultas de la personalidad de este hombre que había construido un imperio creativo desde cero. Cuénteme, Carmen, dijo Ricardo cambiando sutilmente la conversación mientras cerraba el portafolio. ¿Qué la trajo realmente de Guadalajara a Ciudad de México? La pregunta llegó con una suavidad que invitaba a la honestidad, pero Carmen sintió inmediatamente que estaba pisando territorio peligroso. Dudó un momento, considerando cuidadosamente cuánto revelar a este hombre que tenía el poder de cambiar completamente su futuro profesional. Buscaba nuevos desafíos profesionales, respondió finalmente, optando por la respuesta más segura. Guadalajara tiene una escena creativa vibrante, pero sentía que necesitaba expandir mis horizontes. Ricardo la miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras cuidadosamente elegidas. Solo desafíos profesionales, insistió con una suavidad que no se sentía invasiva, sino genuinamente interesada en conocer la verdad detrás de la respuesta ensayada. Carmen sostuvo su mirada por primera vez desde que había entrado a la oficina, tomando una decisión inconsciente de ser más auténtica. A veces necesitamos distancia para reinventarnos, dijo con más honestidad de la que pretendía mostrar. Esas palabras salieron de un lugar vulnerable que había mantenido cuidadosamente protegido. Algo cambió inmediatamente en la expresión de Ricardo. Un destello de reconocimiento que sugería experiencia personal en transformaciones dolorosas. Lo entiendo perfectamente, asintió con una sinceridad que sorprendió a Carmen. Yo mismo fundé Visión Creativa después de un cambio radical de dirección en mi vida. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, creando una conexión inesperada basada en heridas compartidas que ninguno había nombrado explícitamente. Carmen sintió que estaba frente a alguien que comprendía el dolor de reconstruirse desde cero, la valentía que requiere dejar atrás una vida completa para crear una nueva versión de uno mismo. Mi matrimonio terminó hace 8 años, continuó Ricardo, con una vulnerabilidad que contrastaba completamente con su imagen pública de ejecutivo invencible. Isabel era arquitecta, brillante y apasionada. Pensé que estaba construyendo un futuro para nosotros con esta empresa, pero en realidad estaba construyendo un muro entre los dos. Carmen escuchaba fascinada por esta revelación personal. La historia de Ricardo resonaba con ecos de su propia experiencia, aunque en 1900 circunstancias diferentes. Un día llegué a casa y encontré una nota. Continuó él con una calma que sugería años de procesamiento emocional. Se había ido a España para una oportunidad profesional que yo ni siquiera sabía que estaba considerando. El divorcio llegó por correo 3 meses después. Lo siento mucho, dijo Carmen, sintiendo un eco genuino de su propio dolor en la historia de él. Era extraordinario cómo 2 personas con heridas similares habían llegado a este momento de conexión. Auténtica. Fue hace tiempo, respondió Ricardo volviendo gradualmente al presente. Me enseñó que el éxito profesional significa muy poco si no tienes con quién compartirlo de manera genuina. La conversación había tomado un rumbo completamente inesperado, transformando lo que debería haber sido una evaluación profesional en un intercambio profundamente humano entre 2 personas que habían enfrentado decepciones similares. Finalmente, Ricardo consultó su reloj y pareció recordar que tenía otras responsabilidades esperándolo. Tengo una reunión en 10 minutos,
dijo, poniéndose de pie con esa elegancia natural que caracterizaba todos sus movimientos. Pero quiero que lidere el concepto visual para Hoteles Península. Su perspectiva es exactamente lo que estamos buscando. Carmen no pudo ocultar su sorpresa ante esta confirmación oficial. Yo acabé de llegar a la empresa, logró articular, aunque su mente procesaba rápidamente las implicaciones de esta decisión. Ya ha demostrado más visión creativa que algunos que llevan años aquí, la interrumpió con firmeza, que no admitía discusión. Miguel estará completamente de acuerdo. Tendrá todo el apoyo que necesite. Mientras caminaban hacia la puerta, Ricardo añadió con una casualidad estudiada que no engañó a Carmen. Por cierto, la fiesta del viernes fue un éxito rotundo. Es una lástima que no pudiera quedarme más tiempo. Hizo una pausa deliberada que cargó el aire de tensión. Aunque lo que vi fue realmente memorable. Carmen sintió que el calor subía inmediatamente a sus mejillas. Así que sí había estado allí, sí la había visto bailar con esa libertad que había guardado para espacios privados. La revelación la desconcertó completamente, creando una mezcla explosiva de vergüenza y algo que no se atrevía a nombrar. Antes de que pudiera formular una respuesta coherente, Ricardo añadió con tono profesional, como si el comentario anterior nunca hubiera ocurrido. Espero su primer boceto para el jueves. Estoy seguro de que me impresionará. Durante el trayecto de regreso a su piso, Carmen intentaba procesar todo lo que había sucedido en esa oficina. En menos de una hora, su percepción sobre Ricardo Morales había experimentado una transformación completa. No era solo el empresario distante y calculador que todos conocían, sino alguien con profundidad emocional, vulnerabilidades humanas y una capacidad de observación que la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una intensidad creativa que Carmen no había experimentado en mucho tiempo. Trabajaba con una pasión renovada, desarrollando conceptos que iban mucho más allá de las brillantes propuestas tradicionales del sector hotelero. Su enfoque se alejaba de los paisajes paradisíacos convencionales para explorar algo mucho más profundo, la intimidad de los momentos auténticos. El miércoles por la tarde, mientras la mayoría de sus compañeros ya se habían marchado, Carmen permanecía en la oficina completamente absorta en su trabajo. La luz tenue de su lámpara iluminaba bocetos esparcidos sobre su mesa mientras luchaba por capturar la esencia exacta de lo que quería transmitir para la campaña. Memorias, no habitaciones, murmuró para sí misma mientras retocaba un detalle en su tableta gráfica completamente ajena a todo lo que la rodeaba. Es exactamente lo que hace falta. La voz profunda y familiar de Ricardo la sobresaltó por completo. No lo había escuchado llegar, y ahora estaba allí, vestido de manera más casual que en sus encuentros anteriores, con camisa azul oscuro, arremangada hasta los codos y sin corbata, aunque manteniendo ese aire de elegancia natural que lo caracterizaba. «Ricardo, no sabía que seguías aquí», dijo Carmen instintivamente cubriendo parte de su trabajo, con un gesto protector que él notó inmediatamente. Él sonrió levemente ante esa reacción defensiva. «A veces me quedo hasta tarde. Me ayuda a pensar con más claridad», respondió acercándose a su mesa con pasos medidos. «¿Puedo ver lo que estás desarrollando?» Carmen dudó apenas un segundo antes de apartar las manos de sus bocetos. Ricardo los observó en silencio durante varios minutos, estudiando cada detalle con el mismo interés genuino que había mostrado en su oficina. Su cercanía la ponía nerviosa de maneras que no esperaba. Podía percibir el sutil aroma de su colonia mezclado con café. «Es completamente diferente», comentó finalmente, y Carmen sintió su corazón acelerarse, temiendo una crítica. «La mayoría de las propuestas que he visto se centran en la opulencia, en vender lujo ostentoso. Tú estás vendiendo algo mucho más valioso, experiencias que se convierten en recuerdos imborrables».
La explicación fluyó naturalmente desde Carmen. Los hoteles son solo estructuras físicas. Lo que la gente realmente busca son los momentos que vivirán dentro de ellos, especialmente después de todo lo que hemos atravesado globalmente. Valoramos más esas conexiones auténticas. Ricardo la miró con una intensidad que la desconcertó. Exactamente. Es refrescante encontrar a alguien que entienda eso de manera tan profunda. Hizo una pausa que se cargó de significado. ¿Has cenado? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que iban mucho más allá de una simple consulta sobre alimentación. La pregunta de Ricardo sobre la cena creó un momento de decisión que Carmen sintió como un punto de inflexión. Podía mantener las cosas estrictamente profesionales o permitir que esa conexión inesperada que había surgido entre ellos continuara desarrollándose. No, en realidad no, admitió, consultando su reloj y descubriendo que eran pasadas las 9 de la noche. Yo tampoco. Hay un lugar cerca que sigue abierto. Sirven los mejores chiles en nogada de la ciudad, propuso Ricardo con una naturalidad que hacía que la invitación sonara como la cosa más normal del mundo. La verdad oculta era que él conocía perfectamente sus horarios de trabajo y había planeado este encuentro, casual con la precisión de una estrategia de mercado. Carmen dudó apenas un instante. Después de Roberto, se había prometido mantener su vida laboral y personal estrictamente separadas, pero había algo en Ricardo que desafiaba todas sus defensas cuidadosamente construidas. De acuerdo, se oyó decir finalmente. Deja que recoja mis cosas. El restaurante resultó ser un pequeño establecimiento familiar, escondido en una calle adoquinada del centro histórico. Nada ostentoso, pero con un ambiente cálido que inmediatamente la tranquilizó. El dueño saludó a Ricardo por su nombre, guiándolos a una mesa discreta en un rincón que parecía haber sido reservada especialmente para conversaciones importantes. «¿Vienes aquí a menudo?», observó Carmen mientras le servían mezcal en pequeños vasos de barro, notando la familiaridad con que lo trataban. «Mi abuela vivía a unas calles de aquí», explicó Ricardo, y por primera vez Carmen detectó nostalgia genuina en su voz. «Solíamos venir los domingos después de misa. Era nuestra tradición sagrada». Había una vulnerabilidad en esas palabras que contrastaba completamente con su imagen pública de ejecutivo invencible. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente después de eso. Hablaron de sus respectivas infancias, de cómo las tradiciones familiares habían moldeado sus visiones artísticas de maneras que ni ellos mismos habían comprendido completamente hasta ese momento. Carmen descubrió que antes de convertirse en empresario, Ricardo había estudiado fotografía, lo que explicaba las imágenes emotivas en su oficina y su comprensión profunda del lenguaje visual. Entre platos deliciosos y anécdotas compartidas, la noche avanzó sin que ninguno de los dos pareciera notarlo. La discusión sobre el proyecto se entrelazaba naturalmente con historias personales, creando una complicidad inesperada que ambos sentían, pero ninguno nombraba explícitamente. «¿Y qué te trajo realmente a Ciudad de México, Carmen?», preguntó Ricardo cuando ya compartían un postre de arroz con leche. «Esta vez la verdad completa». Marcela jugueteó con su cuchara, considerando cuidadosamente su respuesta. Había algo en este hombre, en esta noche, que la invitaba a una honestidad que había evitado durante meses. «Un corazón roto», admitió finalmente con una sonrisa triste. «Clásico, ¿no? Roberto y yo trabajábamos en la misma agencia, 2 años juntos, planes de futuro, y un día descubrí que llevaba meses con otra». «Lo siento», dijo Ricardo con una sinceridad que la tocó profundamente. «No lo hagas», respondió ella sorprendiéndose de su propia fortaleza. «Me hizo un favor enorme. Me mostró que necesitaba algo más grande que Guadalajara, que la vida que había planeado era demasiado pequeña para quien realmente soy.
A veces los finales son solo comienzos disfrazados de tragedias, reflexionó Ricardo con un tono que sugería experiencia personal dolorosa en el tema. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar Carmen, sintiendo que el intercambio de vulnerabilidades había creado un espacio seguro entre ellos. Mencionaste tu divorcio esta mañana, pero hay algo más en esa historia. Ricardo tomó un sorbo de mezcal antes de responder, como reuniendo valor para compartir algo que rara vez contaba. Isabel era todo lo que creía querer en una pareja. Arquitecta brillante, ambiciosa, con una visión del mundo que complementaba la mía perfectamente, al menos en teoría. Su voz adquirió un matiz melancólico. Cuando fundé Visión Creativa fueron años de trabajo interminable. Pensé que estaba construyendo un futuro para nosotros, pero en realidad estaba construyendo una distancia emocional que se volvió insalvable. Carmen escuchaba con atención absoluta, reconociendo ecos de su propia experiencia en palabras de él. Un día llegué a casa y encontré una nota, continuó Ricardo. Se había ido a España para una oportunidad profesional que yo ni siquiera sabía que estaba considerando. Aparentemente llevaba meses planeándolo sin decirme nada. La pesa revelación creó un silencio cargado de comprensión mutua. Dos personas que habían experimentado traiciones diferentes pero igualmente devastadoras, se reconocían en el dolor del otro. Fue hace 8 años, respondió Ricardo volviendo gradualmente al presente. Me enseñó que el éxito profesional significa muy poco si no tienes con quien compartirlo genuinamente. Sus palabras resonaron en Carmen de maneras que no esperaba, tocando fibras emocionales que había mantenido cuidadosamente protegidas. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo surge cuando dos personas se reconocen en las heridas del otro. Era como si esa noche hubiera creado un espacio sagrado donde las máscaras profesionales no eran necesarias, donde podían ser simplemente dos seres humanos que habían enfrentado decepciones similares y habían elegido seguir adelante. Los días siguientes establecieron un patrón que ninguno de los dos había planeado, pero que se sentía inevitablemente natural. Las sesiones de trabajo en la oficina se extendían hasta altas horas, con Ricardo apareciendo casualmente cuando Carmen trabajaba sola en el desarrollo del concepto que había comenzado a llamar Momentos que Perduran. Su colaboración era extraordinaria. Ricardo aportaba una perspectiva estratégica que ayudaba a Carmen a enfocar su creatividad, mientras que ella le mostraba ángulos emocionales que habían estado ausentes de las campañas tradicionales de la empresa. Era como si sus mentes hubieran encontrado una frecuencia compartida que potenciaba el talento individual de cada uno. El proyecto comenzó a tomar forma de maneras que superaban todas las expectativas. Las imágenes que Carmen desarrollaba no mostraban hoteles como estructuras físicas, sino como escenarios donde se desarrollaban historias humanas auténticas. Manos entrelazadas contemplando el amanecer en Tulum, una pareja mayor riendo durante una cena íntima en Oaxaca, un ejecutivo encontrando paz verdadera en la soledad contemplativa de una terraza en San Miguel de Allende. Estás redefiniendo completamente el lenguaje visual del sector, comentó Ricardo una noche mientras revisaban las últimas versiones de los bocetos. Esto no es publicidad tradicional, es narrativa emocional pura. Carmen se sentía en su elemento creativo más puro, pero también consciente de que la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba peligrosamente cada noche que pasaban trabajando juntos. Había una tensión creciente entre ellos, una atracción que ninguno nombraba, pero que se hacía más evidente en cada mirada prolongada, en cada roce accidental de manos sobre los documentos. ¿Te gustaría continuar esta conversación en un lugar diferente?, preguntó Ricardo una noche, cuando eran casi las 10 y el edificio estaba prácticamente vacío. Conozco un lugar especial. Esta vez Carmen no dudó. Me encantaría, respondió,
sorprendiéndose de su propia decisión de cruzar esa línea invisible que había estado respetando cuidadosamente. El lugar resultó ser una terraza en Polanco que Carmen no conocía, un espacio privado en la azotea de un edificio Art Deco restaurado. La vista de la ciudad era espectacular, con las luces de Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte como un mar de posibilidades infinitas. Una mesa para dos había sido preparada con velas y una botella de vino que sugería que Ricardo había planeado este momento con la misma meticulosidad que aplicaba a sus estrategias de negocios. ¿Cómo? ¿Conociste este lugar?, preguntó Carmen mientras él le servía una copa de vino tinto que probablemente costaba más que su salario semanal. «Tengo mis secretos», respondió él con una sonrisa que la desconcertó y la fascinó al mismo tiempo. «Pero esta noche quería compartir uno de ellos contigo». La confesión creó una intimidad inmediata que transformó completamente la atmósfera entre ellos. Carmen se dio cuenta de que estaba entrando en territorio desconocido, no solo profesionalmente, sino emocionalmente. Había algo en Ricardo que despertaba partes de ella que había mantenido dormidas desde la traición de Roberto. «Carmen», dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella, «quiero que sepas que lo que está sucediendo entre nosotros va más allá del proyecto, más allá del trabajo». Sus palabras flotaron en el aire nocturno como una declaración que cambiaría todo entre ellos. La conversación que siguió fue una danza delicada de confesiones y revelaciones que los llevó desde la medianoche hasta las primeras horas del amanecer. Hablaron de sueños que habían abandonado, de miedos que los definían, de esperanzas que pensaban haber perdido para siempre. Cuando Carmen aceptó acompañar a Ricardo a esa terraza en Polanco, no imaginaba que estaba cruzando un umbral emocional del que no habría vuelta atrás. Esa noche, bajo las estrellas de Ciudad de México, se convirtió en el catalizador de una transformación que ninguno de los dos había buscado conscientemente, pero que se sentía tan inevitable como el amanecer, que los encontró todavía conversando. Las semanas siguientes establecieron un patrón secreto que desafiaba todas las reglas corporativas y personales que ambos habían respetado durante años. Ricardo comenzó a invitarla a lugares que claramente no formaban parte de los circuitos tradicionales de negocios. Una galería de arte contemporáneo en la Roma Norte, donde conocía al curador personalmente. Restaurantes escondidos en callejones del centro histórico donde los meseros lo saludaban como a un viejo amigo. La verdad oculta era que Ricardo había comenzado a planear estos encuentros con la misma meticulosidad estratégica que aplicaba a las campañas más importantes de la empresa. Cada lugar estaba cuidadosamente seleccionado para crear atmósferas que permitieran conversaciones profundas, lejos de miradas curiosas y del bullicio corporativo que definía sus vidas diurnas. Carmen se encontró viviendo una doble existencia que la fascinaba y la aterrorizaba en igual medida. Durante el día era la diseñadora profesional, concentrada, que intercambiaba comentarios estrictamente técnicos con el CEO durante las reuniones de equipo. Pero cuando las oficinas se vaciaban y las luces se atenuaban, se transformaba en algo completamente diferente, una mujer que redescubría la pasión por conversaciones que se extendían hasta la madrugada. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, le preguntó una noche mientras compartían una botella de vino en una terraza privada que él había conseguido de maneras que prefería no explicar. «Viviendo», respondió Ricardo con una simplicidad que la desconcertó. Por primera vez en años, simplemente viviendo sin calcular cada movimiento, sin analizar cada decisión desde la perspectiva del negocio. El impacto de estas revelaciones nocturnas comenzó a manifestarse en su trabajo de maneras sorprendentes. El proyecto de Hoteles Península evolucionaba con una profundidad emocional que sorprendía incluso a Miguel, quien notaba que algo extraordinario estaba sucediendo con la creatividad de Carmen, aunque no podía identificar exactamente qué. La campaña
momentos que perduran, se alejaba cada vez más de las fórmulas tradicionales del sector para adentrarse en territorio completamente inexplorado. Las imágenes que Carmen desarrollaba parecían contar historias universales de conexión humana, como si cada fotografía hubiera capturado un momento de intimidad auténtica que resonaba con emociones profundas. Durante el día mantenían una distancia profesional estudiada que a veces parecía más forzada que natural. Carmen había desarrollado una habilidad casi teatral para dirigirse a Ricardo como señor Morales durante las reuniones, mientras que él había perfeccionado el arte de observarla trabajar sin que sus miradas se encontraran de manera obvia para otros. Pero las noches eran completamente diferentes. Las cenas se convirtieron en expediciones culinarias por la ciudad, donde Ricardo le mostraba rincones de Ciudad de México que no aparecían en guías turísticas, lugares donde artistas locales exponían obras que jamás llegarían a galerías comerciales, restaurantes familiares, donde la comida tenía historias que se transmitían de generación en generación. «Me estás mostrando una ciudad completamente diferente», le dijo Carmen una noche mientras caminaban por las calles empedradas de Coyoacán, después de cenar en un lugar que parecía salido de una película de los años 50. «Te estoy mostrando mi ciudad», respondió él con una honestidad que la tocó profundamente. «La ciudad que existe más allá de juntas ejecutivas y estrategias de mercado». Andrea comenzó a hacer comentarios sutiles sobre las largas jornadas de Carmen, preguntándose en voz alta por qué alguien que acababa de llegar a la empresa se quedaba hasta tan tarde. «¿Estás segura de que no estás exagerando con el horario?», le preguntó con genuina preocupación. «Incluso para un proyecto importante, esto parece excesivo». Carmen había perfeccionado el arte de las excusas plausibles, hablando de la complejidad del concepto visual y la presión de los plazos adelantados. Pero cada mentira blanca la hacía más consciente de que estaba construyendo una estructura de secretos que eventualmente sería imposible de mantener. Sin embargo, los secretos bien guardados tienen una forma peculiar de filtrarse a través de las grietas más pequeñas. Y Carmen estaba a punto de descubrir que su cuidadosa fachada profesional no era tan impenetrable como creía. La transformación en su energía y creatividad no había pasado desapercibida para quienes la rodeaban diariamente. «¿Dónde estás, Carmen?». La voz de Andrea la trajo bruscamente de vuelta al presente. Estaban en la sala de diseño rodeadas de muestras impresas y tabletas gráficas, pero Carmen se había perdido en pensamientos sobre la cena de la noche anterior cuando Ricardo la había llevado a un pequeño concierto de jazz en la colonia Roma. «Perdón, estaba pensando en los ajustes para la versión digital», mintió, aunque en realidad recordaba la forma en que Ricardo había entrelazado sus dedos con los suyos durante una balada particularmente emotiva. «Claro, los ajustes», respondió Andrea con una sonrisa maliciosa que sugería que no se creía ni una palabra. «¿Segura que no estabas pensando en cierto CEO que últimamente parece muy interesado en nuestro departamento?» Carmen sintió que el color subía inmediatamente a sus mejillas, una reacción que confirmó las sospechas de su compañera. «No sé de qué hablas», respondió concentrándose intensamente en su computadora, pero su voz sonaba menos convincente de lo que pretendía. «Vamos», insistió Andrea, bajando la voz conspirativamente. «He visto cómo te mira en las reuniones, y no soy la única que lo ha notado». El estómago de Carmen dio un vuelco mortal. Habían sido tan cuidadosos, o al menos eso creía. «Andrea, Ricardo está involucrado personalmente en esta campaña. Es natural que estemos en comunicación, en constante», explicó con un tono que esperaba sonara profesional y desinteresado, aunque cada palabra se sentía como caminar sobre hielo quebradizo. Su amiga la miró con escepticismo evidente, pero antes de insistir,
Añadió algo que heló la sangre en las venas de Carmen. Por cierto, ¿conoces a Elena Torres, la directora de Recursos Humanos? Solo de vista. ¿Por qué? El tono casual de Andrea no logró disimular la importancia de lo que estaba a punto de revelar. Ha estado preguntando por ti. Cosas sobre cómo te estás adaptando, tu experiencia previa, ese tipo de preguntas. Andrea se encogió de hombros como si fuera algo completamente normal. Probablemente solo esté haciendo seguimiento rutinario a los nuevos empleados. Pero Carmen sabía instintivamente que no había nada rutinario en el interés de Elena Torres. La directora de Recursos Humanos tenía una reputación de eficiencia implacable y un conocimiento enciclopédico de las políticas corporativas que incluían, inevitablemente, regulaciones estrictas sobre relaciones entre empleados. Los días siguientes transcurrieron en una intensidad profesional que ayudó a Carmen a enfocar su ansiedad creciente. El equipo trabajaba contrarreloj para preparar la presentación final del concepto Momentos que perduran ante los ejecutivos de Hoteles Península, y Carmen canalizó toda su energía nerviosa hacia la perfección de cada detalle visual. La mañana de la presentación llegó con una claridad cristalina que parecía augurar momentos decisivos. La sala de juntas del piso 15 estaba llena cuando Carmen llegó con su computadora y una expresión serena que ocultaba la tormenta interior que había experimentado durante días. Todo el equipo creativo estaba presente, junto con ejecutivos de cuentas y representantes del departamento de marketing. La presión era palpable, pero Carmen había llegado a un estado de concentración total que bloqueaba todo excepto la tarea inmediata de comunicar su visión. Ricardo entró último, acompañado de representantes del cliente que Carmen reconoció de fotografías corporativas. Su presencia transformó inmediatamente la energía de la sala, pero cuando sus ojos se encontraron brevemente, él mantuvo una expresión completamente profesional que no delató nada de la intimidad que habían compartido. «Buenos días a todos», saludó Ricardo tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Hoy veremos las propuestas conceptuales para la nueva campaña internacional de Hoteles Península». Su voz tenía esa autoridad natural que convertía cualquier reunión en un evento significativo. Cuando llegó el turno de Carmen, algo extraordinario sucedió. Toda la ansiedad de los días anteriores se evaporó, reemplazada por una claridad absoluta sobre lo que había creado y por qué funcionaría. Su presentación fluyó con una pasión controlada que captó inmediatamente la atención de todos los presentes. Momentos que perduran. Comenzó mientras en la pantalla aparecían las imágenes emotivas que había desarrollado durante semanas de trabajo intenso. En un mundo en donde las experiencias se consumen y desechan rápidamente, Hoteles Península ofrece algo más profundo, la oportunidad de crear recuerdos que permanecen para toda la vida. El silencio que siguió a su presentación fue elocuente, seguido por un estallido de comentarios entusiastas y preguntas técnicas que demostraban que había logrado algo excepcional. La aprobación unánime del concepto «Momentos que perduran» creó una euforia inmediata en la sala, pero Carmen notó algo inquietante en los ojos de Ricardo cuando los ejecutivos de Hoteles Península anunciaron que querían una presentación completa en su conferencia internacional. Era una oportunidad extraordinaria, el tipo de reconocimiento con el que cualquier diseñador sueña, pero también significaba mayor visibilidad y escrutinio. «Excelente trabajo», dijo Ricardo acercándose discretamente a ella, mientras todos comenzaban a levantarse y conversar en pequeños grupos. «Les has dado algo verdaderamente especial en qué pensar». Sus palabras tenían esa calidez profesional que habían perfeccionado para los espacios públicos, pero Carmen detectó una preocupación subyacente que no podía identificar completamente. «Gracias por el apoyo», respondió ella, manteniendo el tono apropiado,
mientras se preguntaba qué estaba pasando por la mente de él. Antes de que pudieran continuar la conversación, Miguel se acercó rebosante de entusiasmo genuino. Carmen, brillante, sabía que eras exactamente lo que necesitábamos en el equipo, exclamó. Y luego, dirigiéndose a Ricardo, añadió, ¿ves por qué insistí en contratarla? Ciertamente tienes buen ojo, Miguel, respondió Ricardo con una sonrisa que parecía más tensa de lo usual. Si me disculpan, tengo otra reunión. Se alejó con paso decidido, volviendo inmediatamente a ser el distante CEO que todos conocían, dejando a Carmen con una sensación extraña de que algo importante había quedado sin decir. El resto del día transcurrió en un torbellino de felicitaciones y planificación para el desarrollo completo de la campaña. Cuando finalmente Carmen pudo regresar a su escritorio, encontró un pequeño sobre con su nombre escrito en la elegante caligrafía que había aprendido a reconocer como la de Ricardo. Dentro había una tarjeta que simplemente decía: «Necesitamos hablar. Mi oficina, 7 p.m». La formalidad del mensaje contrastaba dramáticamente con la intimidad que habían desarrollado durante semanas, y Carmen sintió un nudo de ansiedad formándose en su estómago. A las 7 en punto, Carmen tocó a la puerta de la oficina de Ricardo y lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad con una expresión pensativa que no había visto antes. Sin el ambiente relajado de sus cenas secretas, el espacio se sentía formal, incluso frío. «Carmen, gracias por venir», dijo sin girarse inmediatamente. «Hay algo que necesitas saber sobre Elena Torres». La mención del nombre hizo que todos los temores de Carmen se materializaran instantáneamente. «Elena y yo tenemos una historia complicada», continuó Ricardo finalmente girándose para mirarla. «Trabajamos juntos desde los inicios de la empresa. Ella estuvo a mi lado durante la construcción de todo esto, durante las crisis, las expansiones. Hizo una pausa significativa. Y durante mi divorcio». Carmen escuchaba con creciente aprensión, entendiendo que estaba a punto de recibir información que cambiaría su perspectiva sobre la situación en la que se encontraban. «Después de que Isabel se fue», continuó Ricardo con una honestidad que parecía costarle trabajo, «Elena esperaba que nuestra relación evolucionara hacia algo más personal. Nunca le di razones específicas para pensarlo, pero tampoco fui suficientemente claro en establecer límites. La revelación creó una nueva dimensión de peligro que Carmen no había considerado completamente. No se trataba solo de políticas corporativas o regulaciones sobre relaciones entre empleados, sino de emociones humanas complejas y expectativas no correspondidas que podían convertirse en motivaciones destructivas. «¿Crees que sospecha sobre nosotros?», preguntó Carmen directamente, necesitando entender la magnitud real de la amenaza que enfrentaban. «Elena es extremadamente observadora y conoce mejor que nadie las dinámicas de esta empresa», respondió Ricardo con una gravedad que confirmó sus peores temores. «Si hay algo que notar, ella lo habrá notado». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento más dramático posible, el teléfono de 1900. Ricardo sonó. Era Miguel con noticias que cambiarían completamente el panorama. Hoteles Península había invitado oficialmente a Carmen, Ricardo y él a presentar la campaña completa en su conferencia internacional en Cancún la semana siguiente. Era exactamente la oportunidad que Carmen había soñado desde que llegó a Ciudad de México. El reconocimiento profesional que validaría todas las decisiones valientes que había tomado. Pero también significaba viajar juntos, pasar días en el mismo lugar, mantener su fachada profesional bajo el escrutinio intenso de ejecutivos internacionales. «Es una oportunidad extraordinaria», dijo Ricardo después de colgar, «pero también presenta desafíos que debemos considerar cuidadosamente». Carmen entendía perfectamente a qué se refería. Cancún significaba estar lejos de la oficina, lejos de las rutinas que habían establecido para mantener su secreto,
lejos de las miradas familiares que habían aprendido a esquivar. El vuelo a Cancún se convirtió en un ejercicio de autocontrol que puso a prueba todos los límites que habían establecido. Carmen se sentó 2 filas detrás de Ricardo y Miguel, fingiendo revisar su presentación, mientras en realidad observaba discretamente la nuca del hombre que había transformado su mundo de maneras que nunca imaginó posibles. El contraste entre el fresco clima de Ciudad de México y el calor húmedo del Caribe fue inmediato y abrumador. Carmen se quitó la chaqueta ligera que había usado durante el vuelo, agradeciendo haber optado por un vestido fresco mientras procesaba la surrealidad de estar en un lugar paradisíaco con el hombre del que se había enamorado, pero teniendo que mantener una fachada de pura profesionalidad. El hotel era una estructura impresionante que combinaba arquitectura contemporánea con elementos mayas sutilmente integrados. Las suites estaban estratégicamente distribuidas. Miguel en el segundo piso, Carmen en el tercero y Ricardo en el quinto en la suite presidencial. La separación física no era coincidencia, y Carmen lo entendía perfectamente. La primera noche transcurrió en una recepción de bienvenida donde Carmen conoció a ejecutivos internacionales cuyas decisiones podrían cambiar completamente su futuro profesional. Durante toda la velada, Ricardo mantuvo una distancia calculada, comportándose como el CEO exitoso que saludaba cordialmente a su talentosa empleada sin revelar ni la más mínima señal de intimidad personal. Pero cuando Carmen regresó a su habitación cerca de la medianoche, encontró un mensaje discreto que la hizo sonreír por primera vez en horas. ¿La vista desde el quinto piso debe ser mejor? Descúbrelo por ti misma. Habitación 552. Media hora después de una ducha rápida y un cambio de ropa que eligió más cuidadosamente de lo que quería admitir, Carmen tocaba discretamente a la puerta de la suite presidencial. Ricardo abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. «Pensé que no vendrías», dijo atrayéndola hacia él en cuanto la puerta se cerró, y por primera vez en días pudieron abandonar completamente las máscaras profesionales que los habían agotado emocionalmente. La suite era espectacular, con un salón amplio que se abría a una terraza privada con vista simultánea al mar turquesa y parte de la laguna Nichupté. Pero Carmen apenas tuvo tiempo de apreciar el lujo que la rodeaba antes de que Ricardo la guiara hacia el dormitorio, donde finalmente pudieron expresar la tensión acumulada durante semanas de encuentros secretos y cuidadosos. Las horas siguientes transcurrieron en una burbuja de intimidad que habían anhelado desesperadamente. Sin las restricciones de encuentros furtivos en oficinas o cenas cautelosas en restaurantes escondidos, por primera vez podían entregarse completamente el uno al otro, explorando no solo la atracción física que los consumía, sino también las conversaciones profundas que habían tenido que fragmentar en sesiones robadas. «Deberíamos hablar de lo que está pasando entre nosotros», dijo Carmen finalmente, recostada sobre su pecho mientras observaban el amanecer desde la cama. La vista era absolutamente espectacular, pero la conversación que necesitaban tener era mucho más importante que cualquier paisaje. «¿Qué parte exactamente necesita discusión?», preguntó Ricardo jugueteando con un mechón de su cabello, claramente renuente a introducir complicaciones en un momento de perfecta tranquilidad. «Nosotros», respondió ella incorporándose, para mirarlo directamente a los ojos. «Sabes que va contra todas las políticas de la empresa. Si Elena se entera, si cualquiera se entera». Ricardo suspiró profundamente, sentándose en la cama, con una expresión que se volvió súbitamente seria. «Elena no es nuestro verdadero problema», dijo con una firmeza que la sorprendió. «El problema real es que no quiero seguir escondiéndonos. Esto es demasiado importante para mantenerlo en las sombras.
La declaración sorprendió completamente a Carmen. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que después de esta conferencia quiero que hagamos público lo nuestro, respondió con una determinación que no admitía discusión. Presentaré una declaración formal al Consejo explicando la situación. Habrá ajustes en la estructura de reportes para evitar conflictos de interés, pero esto es demasiado real para seguir tratándolo como un secreto vergonzoso. Espera, lo interrumpió Carmen, sintiendo que la realidad la golpeaba como una ola fría. ¿Has pensado en lo que eso significaría para mí? La gente dirá que conseguí mi posición, que la campaña fue aprobada, que estoy aquí en Cancún, todo porque estoy contigo. Eso no es cierto, y lo sabes perfectamente, respondió él con una intensidad que rayaba en la frustración. Tu talento habla por sí mismo de maneras que no pueden cuestionarse. Carmen se levantó buscando su ropa, necesitando espacio físico para procesar la magnitud de lo que él estaba proponiendo. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero los demás... Ricardo, trabajé demasiado duro para llegar hasta aquí. No quiero que todo se reduzca a con quién estoy saliendo. La tensión que se instaló entre ellos era palpable, cargada de expectativas no correspondidas y perspectivas fundamentalmente diferentes sobre cómo manejar su relación. La tensión de esa conversación matutina se resolvió temporalmente con besos de reconciliación y promesas de discutir el tema después de la presentación. Pero cuando Carmen regresó a su habitación para prepararse para el día, algo la detuvo en seco. La sensación era sutil pero inequívoca. Alguien había estado allí durante su ausencia. No podía identificar exactamente qué había cambiado, pero años de vivir sola habían desarrollado en ella un instinto casi animal para detectar cuando su espacio personal había sido violado. Su maleta, que había dejado cuidadosamente sobre el sofá, ahora estaba ligeramente desplazada. La carpeta con su presentación, que había colocado meticulosamente sobre el escritorio en un ángulo específico, estaba en una posición completamente diferente. Con creciente aprensión, Carmen abrió la carpeta y revisó minuciosamente el contenido. Todo parecía estar en orden, las láminas de presentación intactas, sus notas personales aparentemente sin tocar. Quizás era solo paranoia, se dijo intentando calmarse. El servicio de limpieza podría haber entrado durante su ausencia en la suite de Ricardo, aunque le parecía extraño que movieran documentos de trabajo. Decidió atribuir la sensación inquietante a los nervios pre-presentación y se concentró en prepararse para el día más importante de su carrera profesional. Se duchó rápidamente y eligió su mejor traje, uno que había comprado específicamente para esta ocasión, mientras mentalmente repasaba cada detalle de su presentación. El lobby del hotel bullía de actividad matutina cuando Carmen bajó para reunirse con Ricardo y Miguel antes del desayuno con los ejecutivos de Hoteles Península. Ejecutivos internacionales, periodistas especializados y otros invitados importantes creaban un ambiente de expectación que hizo que Carmen sintiera el peso real de la oportunidad que tenía frente a ella. Pero su tranquilidad recién recuperada se esfumó completamente cuando el conserje se acercó discretamente mientras esperaba el ascensor. «Disculpe, señorita Rodríguez», dijo con la cortesía profesional característica del personal hotelero de lujo. «Hay una llamada para usted en recepción. Dicen que es urgente». Extrañada, Carmen siguió al conserje hasta el área de recepción, donde la recepcionista le indicó un teléfono privado. Con un presentimiento que no sabía interpretar, levantó el auricular. «¿Hola?», contestó con cautela. La voz al otro lado era femenina, profesional y vagamente familiar, de una manera que hizo que su estómago se contrajera inmediatamente. «Señorita Rodríguez, qué coincidencia encontrarnos en Cancún». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Quién habla?» «Elena Torres, de Recursos Humanos», respondió la voz con una calma que resultaba absolutamente aterradora. «Estoy hospedada aquí en el hotel.
Me preguntaba si podríamos tomar un café esta mañana antes de tu presentación. Hay algunos asuntos administrativos que me gustaría discutir contigo. El corazón de Carmen comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba a través del teléfono. Elena en Cancún no había estado en ninguna lista oficial de asistentes que hubiera visto. Su presencia allí no podía ser coincidencia. Por supuesto, logró responder intentando mantener un tono profesional, a pesar del pánico que comenzaba a invadirla. ¿A qué hora le conviene? A las 9, en la terraza del restaurante principal, dijo Elena, con esa eficiencia característica que ahora sonaba como una sentencia. No te preocupes, no tomaré mucho de tu tiempo. Sé que necesitas prepararte para tu gran momento. Había algo en el tono de esa última frase que hizo que un escalofrío recorriera completamente la espalda de Carmen. No era solo profesional cortesía, había una carga de significado que sugería conocimiento mucho más profundo de lo que debería tener. Ahí estaré, respondió Carmen, aunque cada instinto le gritaba que huyera inmediatamente. Excelente, dijo Elena antes de añadir palabras que confirmaron todos los temores de Carmen. Oh, y Carmen, felicita a Ricardo de mi parte por su excelente gusto en todo. La línea se cortó dejando a Carmen con el teléfono en la mano y una certeza aterradora. Elena lo sabía todo. Había venido a Cancún específicamente por eso y tenía un plan que involucrar, confrontarla directamente antes de la presentación más importante de su vida. Mientras regresaba lentamente hacia el área donde Ricardo y Miguel la esperaban para el desayuno, Carmen sentía que las arenas movedizas bajo sus pies comenzaban a tragarla inexorablemente. Todo lo que había construido durante meses, tanto profesional como personalmente, estaba a punto de colapsar en una conversación matutina que no podía evitar. Carmen apenas logró dormir esa noche, y a las 9 en punto se dirigió a la terraza del restaurante con el estómago contraído por la ansiedad. Elena ya estaba allí, sentada en una mesa con vista al mar, impecable como siempre con un vestido camisero blanco y joyas discretas que sugerían elegancia sin ostentación. Bebía tranquilamente su café mientras revisaba algo en su tablet, proyectando esa calma controlada que Carmen había aprendido a temer. «Buenos días, Carmen», saludó Elena con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos cuando la vio llegar. Puntual. «Me gusta eso en las personas». «Buenos días, Elena», respondió Carmen, sentándose frente a ella, decidiendo enfrentar la situación de frente en lugar de fingir ignorancia. «Debo admitir que me sorprendió saber que estabas en Cancún». «Imagino que sí», concedió Elena, haciendo un gesto al mesero para que se acercara. «A veces surgen asuntos que requieren atención personal. Inmediata». Ordenó café para ambas con la naturalidad de alguien acostumbrada a controlar situaciones, y durante unos minutos conversaron sobre temas triviales que solo intensificaban la tensión subyacente. Finalmente, después de que el mesero se alejó, Elena fue directamente al grano con una eficiencia que reveló cuánto había planeado este momento. Visión Creativa tiene una política muy clara sobre relaciones entre empleados, especialmente cuando existe una línea directa de supervisión, dijo, sin preámbulos removiendo su café. «Supongo que leíste el manual cuando te incorporaste». Carmen decidió no fingir más ignorancia. «Lo hice. También sé que requiere divulgación voluntaria de dichas relaciones para que puedan manejarse adecuadamente». Elena arqueó una ceja, aparentemente sorprendida por su franqueza directa. «Exactamente. Y sin embargo, aquí estamos». Su sonrisa era fría como el hielo. «Aquí estamos», confirmó Carmen, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Aunque me pregunto por qué este asunto requirió tu presencia personal en Cancún, especialmente cuando no estabas en la lista oficial de asistentes». Un destello de irritación cruzó el rostro de Elena.
rápidamente reemplazado por su máscara profesional. Como directora de recursos humanos, es mi responsabilidad asegurar que las políticas de la empresa se respeten, respondió con frialdad calculada, especialmente cuando involucran al CEO. Y sin embargo, decidiste abordarme a mí, no a él, observó Carmen con una audacia que la sorprendió a ella misma. Me pregunto si esto es realmente sobre políticas corporativas o hay algo más personal en juego. La máscara de Elena se agrietó momentáneamente, revelando una mezcla de sorpresa y furia contenida que confirmó todas las sospechas de Carmen. Eres directa, interesante, dijo recuperando rápidamente la compostura. Ricardo siempre ha preferido mujeres con carácter. No estamos aquí para hablar de las preferencias de Ricardo, respondió Carmen con una calma que no sentía. Estamos aquí porque crees que mi relación con él influenció mi posición en la empresa. Lo hizo, respondió Elena sin dudarlo. De diseñadora recién contratada a liderar la campaña más importante del año en cuestión de semanas. Coincidentemente, mientras desarrollabas una relación íntima con el CEO, incluso la más objetiva de las observadoras encontraría el patrón sospechoso. Carmen sintió que su temperamento comenzaba a elevarse peligrosamente, pero se obligó a mantener la calma. Los hechos también muestran que mi concepto fue elegido unánimemente por el cliente, que mis credenciales profesionales son impecables y que fui contratada por Miguel antes de intercambiar siquiera una palabra con Ricardo. Todo eso puede ser cierto, concedió Elena con una frialdad que helaba la sangre, y sin embargo, aquí estamos en una situación que podría ser extremadamente perjudicial para la reputación de la empresa, para la reputación de Ricardo. Ahí estaba el verdadero motivo de su preocupación, y Carmen lo detectó inmediatamente. ¿Es eso lo que realmente te preocupa, Elena? ¿La reputación de Ricardo? ¿O te molesta que después de años esperando que te viera como algo más que su directora de recursos humanos, él encontró a alguien más? El rostro de Elena se endureció como mármol. Estás jugando un juego muy peligroso, Carmen, advirtió en voz baja. No sabes nada sobre mi relación con Ricardo. Pero Elena había revelado más de lo que pretendía, y Carmen presionó esa ventaja. Sé lo suficiente para entender que esta conversación no es realmente sobre políticas corporativas. Elena tomó su tablet y la deslizó hacia Carmen con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Revisa tu presentación, dijo simplemente. Con un nudo en el estómago que crecía por segundos, Carmen encendió el dispositivo y sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Era una copia exacta de su presentación, pero con una diferencia crucial que destruía completamente su concepto. Las imágenes principales habían sido reemplazadas por fotografías genéricas de stock que eliminaban toda la emotividad y autenticidad de momentos que perduran. ¿Qué has hecho?, susurró Carmen mirando la pantalla con horror, sintiendo que todo por lo que había trabajado se desvanecía ante sus ojos. Nada aún, respondió Elena con una calma aterradora. Esta es la presentación que encontrarás en tu computadora si no hacemos un acuerdo ahora mismo. Te estoy ofreciendo una salida elegante. Carmen levantó la vista del dispositivo, procesando rápidamente la magnitud del chantaje que tenía frente a ella. ¿Me estás extorsionando? Te estoy ofreciendo una oportunidad de mantener tu dignidad intacta, corrigió Elena con esa frialdad calculada que había perfeccionado durante años. Renuncia después de la conferencia. Di que has recibido una mejor oferta. Te daré excelentes referencias y nadie necesita saber sobre tu indiscreción con Ricardo. ¿Y si me niego?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. La presentación alterada será lo que verá el cliente. Tu reputación profesional quedará en entredicho permanentemente y la evidencia de tu relación con Ricardo llegará al consejo directivo, explicó Elena con la precisión de alguien que había planeado cada detalle. Alejandro sobrevivirá, siempre lo hace, pero tú
Tu carrera apenas comienza. Sería una verdadera lástima verla terminar así. Carmen se levantó lentamente, recogiendo su bolso con movimientos deliberados. Necesito tiempo para pensar, dijo con una calma que no sentía. Tienes hasta las 10:30, respondió Elena consultando su reloj con satisfacción evidente. 30 minutos antes de tu presentación. Estaré en mi habitación, la 310. Una palabra tuya y restauraré los archivos originales. O puedes arriesgarte y ver qué pasa. Carmen asintió rígidamente y se alejó, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Pero mientras caminaba por el lobby hacia los ascensores, algo extraordinario comenzó a suceder en su mente. La shock inicial del chantaje se transformó gradualmente en una claridad fría y calculada que la sorprendió a ella misma. Al llegar a su habitación, encendió su laptop y confirmó que efectivamente la presentación había sido alterada exactamente como Elena le había mostrado. Las hermosas imágenes emotivas que había seleccionado cuidadosamente habían sido reemplazadas por fotografías genéricas que destruían completamente la esencia de su concepto. Pero entonces Carmen sonrió por primera vez en horas. La noche anterior, inquieta por esa sensación de que alguien había estado en su habitación, había tomado precauciones que Elena no conocía. Había creado copias de seguridad en la nube y en un pendrive que había guardado en la caja fuerte del hotel. Lo que Elena no sabía era que la versión en su computadora era un señuelo, una copia que Carmen había modificado ligeramente, anticipando exactamente este tipo de sabotaje. Cuando llegó el momento de su presentación, Carmen subió al estrado con una confianza renovada que desconcertó a todos los presentes, especialmente a Elena, quien observaba desde el fondo del salón con expresión segura de su victoria inminente. «Buenos días», comenzó Carmen con voz clara y firme. «Antes de mostrarles las imágenes de nuestra campaña, quisiera compartir con ustedes una reflexión personal». Esta no era la apertura que había planeado originalmente, y vio la sorpresa en los ojos de Miguel. Cuando creamos esta campaña, nos preguntamos qué hace que un hotel sea más que un lugar donde dormir. Y la respuesta que encontramos fue simple. Son los momentos auténticos, esos instantes de conexión humana que permanecen con nosotros mucho después de que el viaje ha terminado. Hizo una pausa deliberada, mirando directamente a Elena. La autenticidad no puede fingirse, no puede reemplazarse con imitaciones o sustitutos genéricos. Los momentos verdaderos, los que realmente perduran, son aquellos que nacen de experiencias genuinas. Con determinación absoluta, presionó el botón para iniciar su presentación. En la pantalla apareció no la versión saboteada que Elena había preparado, sino su presentación original completa, con todas las imágenes emotivas e íntimas que había seleccionado durante semanas de trabajo meticuloso. Desde el fondo de la sala, Carmen vio la expresión de shock absoluto en el rostro de Elena. La presentación fluyó perfectamente, cada imagen contando la historia que Carmen había visualizado. Cada elemento visual conectando emocionalmente con la audiencia de maneras que las fotografías genéricas jamás habrían logrado. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, y la aprobación unánime del cliente confirmó lo que Carmen sabía. Su trabajo era excepcional, independientemente de cualquier otra consideración. Mientras recibía felicitaciones, notó que tanto Elena como Ricardo habían desaparecido del salón. No fue hasta una hora después que Ricardo la encontró en su habitación, con una expresión que mezclaba orgullo y determinación. «Elena ha renunciado», le dijo sin preámbulos. Su renuncia fue aceptada inmediatamente, efectiva desde este momento. La noticia de la renuncia de Elena debería haber sido un alivio. Pero Carmen se dio cuenta de que representaba algo mucho más profundo, la oportunidad de tomar decisiones basadas en lo que realmente querían, no en lo que las circunstancias les imponían.
Esa tarde, mientras caminaban por la playa privada del hotel, lejos de miradas curiosas y responsabilidades profesionales, enfrentaron la conversación más importante de su relación. «Debemos hablar de nosotros», dijo Carmen deteniéndose frente al mar turquesa que se extendía hasta el horizonte. «De lo que realmente queremos, no de lo que las circunstancias nos obligaron a hacer». Ricardo la miró con esa intensidad que había aprendido a conocer también. «Sé exactamente lo que quiero», respondió con una convicción que la tocó profundamente. «Te quiero a ti, sin secretos, sin escondernos, construyendo algo real juntos». «Yo también te quiero», confesó Carmen sintiendo que esas palabras liberaban una tensión que había estado cargando durante semanas. «Pero necesito estar segura de que lo que siento por ti y lo que tú sientes por mí no está influenciado por la adrenalina del secreto, por la emoción de lo prohibido». La propuesta que Carmen hizo esa tarde requirió más valor del que había necesitado para enfrentar a Elena esa mañana. «Necesitamos tiempos separados», dijo con una firmeza que contrastaba con el dolor evidente en sus ojos. «Tiempo para que yo establezca mi carrera basada únicamente en mi talento y tiempo para que tú estés seguro de que lo que sientes por mí no es solo la emoción de algo nuevo y diferente». Ricardo guardó silencio durante largos minutos, procesando una propuesta que claramente no esperaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «Hasta que la campaña de Península esté completamente lanzada». «3 meses», respondió Carmen. «3 meses para demostrar mi valía profesional independientemente de cualquier otra consideración. Y 3 meses para que ambos podamos estar seguros de que esto es real». La decisión fue una de las más difíciles que habían tomado, pero también la más necesaria. Regresaron a Ciudad de México manteniendo una distancia profesional absoluta que paradójicamente les permitió brillar en sus respectivos roles sin las complicaciones emocionales que habían estado navegando. Los meses siguientes fueron de una intensidad profesional extraordinaria para Carmen. Supervisó personalmente cada aspecto del lanzamiento global de Momentos que Perduran, viajando a diferentes locaciones para las sesiones fotográficas, coordinando con equipos internacionales, ajustando detalles creativos para diferentes mercados culturales. Era exactamente el tipo de experiencia que había soñado cuando tomó la decisión de mudarse a Ciudad de México. El éxito de la campaña superó todas las expectativas. Las imágenes emotivas de Carmen aparecieron en enormes vallas publicitarias en las principales ciudades del mundo, desde Times Square hasta Shibuya. Revistas especializadas publicaron artículos extensos sobre el enfoque innovador que alejaba la publicidad hotelera de los clichés tradicionales para centrarse en la conexión humana auténtica. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos de viajeros que se identificaban emocionalmente con los momentos capturados en las imágenes. Hoteles Península reportó un aumento significativo en las reservas y una transformación completa en la percepción de su marca a nivel internacional. Para Carmen, el reconocimiento profesional llegó con una rapidez que validó todas las decisiones valientes que había tomado. Su ascenso a directora asociada de diseño fue aprobado unánimemente por el Consejo Directivo, un reconocimiento que nadie podía atribuir a otra cosa que no fuera su talento excepcional y su dedicación inquebrantable. Durante esos 3 meses, ella y Ricardo habían limitado su interacción a lo estrictamente profesional. No más cenas privadas, no más conversaciones íntimas, no más momentos robados en oficinas después de horas. Había sido difícil, especialmente cuando sus miradas se encontraban durante reuniones o cuando compartían el mismo espacio en eventos corporativos, pero también había sido liberador. Carmen había ganado el respeto absoluto de sus colegas por sus propios méritos. Su ascenso había sido
celebrado genuinamente por todo el equipo, reconocido como el resultado natural de su talento y visión creativa, no de favoritismos o conexiones personales. El día que se cumplían exactamente 3 meses desde su regreso de Cancún, Carmen recibió un mensaje que había estado esperando y temiendo en igual medida. Azotea, 8 p.m., tenemos una conversación pendiente. A las 8 en punto de esa noche decisiva, Carmen subió a la azotea del edificio de Visión Creativa, un espacio que rara vez se utilizaba excepto para sesiones fotográficas ocasionales. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de Ciudad de México con tonalidades doradas y púrpuras que creaban un contraste dramático con las luces de la ciudad que empezaban a parpadear en la distancia. Ricardo estaba de pie junto al borde, contemplando el panorama urbano con esa postura pensativa que Carmen había aprendido a reconocer como señal de decisiones importantes. Al escuchar sus pasos, se giró para mirarla, y ella notó inmediatamente que algo fundamental había cambiado en él durante esos 3 meses de separación. Vestía de manera más casual de lo habitual, jeans oscuros y una camisa azul arremangada, que lo hacía parecer más joven, más accesible. Pero era algo en sus ojos lo que realmente la impactó, una claridad y determinación que no había visto antes, como si hubiera llegado a conclusiones definitivas sobre aspectos cruciales de su vida. «Hola», saludó ella deteniéndose a unos pasos de distancia, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo que la transportó inmediatamente a sus primeros días en la empresa. «Hola», respondió él con una sonrisa que iluminó completamente su rostro. «Felicitaciones por el éxito de la campaña y por tu ascenso. Ambos muy merecidos y completamente independientes de cualquier otra consideración». «Gracias», dijo Carmen, notando una mesa que no había visto antes. Sobre ella había una botella de champaña en hielo y 2 copas, sugiriendo que Ricardo había planeado este encuentro con la misma meticulosidad que aplicaba a todo lo importante en su vida. «¿Un brindis?», propuso él, sirviendo el champagne con movimientos cuidadosos. «Por los momentos que perduran», añadió, repitiendo el lema de la campaña que había adquirido un significado completamente nuevo para ambos. «Por los momentos que perduran», confirmó ella, chocando suavemente su copa con la de él. El primer sorbo de champagne le recordó otra celebración en una terraza, meses atrás, cuando todo esto había comenzado con una vulnerabilidad compartida que ninguno había buscado, pero que había transformado sus vidas. Bebieron en silencio durante algunos momentos, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos mientras procesaban la magnitud del momento que estaban viviendo. La tensión entre ellos era palpable, pero diferente a la de antes, más madura, basada en decisiones conscientes en lugar de impulsos irresistibles. «Han pasado 3 meses», dijo finalmente Ricardo, rompiendo el silencio con una obviedad que cargaba de significado. «3 meses exactos desde que tomamos esa decisión en Cancún». «Lo sé», respondió Carmen simplemente, esperando que él continuara. «3 meses en los que te he visto brillar por tu cuenta, ganar el respeto de absolutamente todos, demostrar una y otra vez por qué mereces estar exactamente donde estás», continuó con una intensidad controlada. «3 meses en los que no he dejado de pensar en ti ni un solo día, pero también 3 meses que me han permitido estar completamente seguro de que lo que siento no tiene nada que ver con la novedad o la adrenalina del secreto». Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura, esperando escuchar todo lo que él tenía que decir. Ricardo dejó su copa sobre la mesa y se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver la sinceridad absoluta en sus ojos. «He tomado algunas decisiones importantes durante este tiempo», anunció cambiando, aparentemente de tema. «El Consejo ha aprobado una reestructuración que propuse hace 2 meses», explicó,
con esa precisión característica que aplicaba a los asuntos importantes. A partir de mañana, el departamento de diseño reportará directamente a Andrea, quien ha sido ascendida a directora creativa. Ella reportará a Miguel, eliminando cualquier línea directa de supervisión entre tú y yo. La implicación era clara como el cristal, y Carmen sintió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar. Ricardo había pasado 3 meses no solo esperando, sino activamente creando las condiciones para que pudieran estar juntos sin comprometer la integridad profesional de ninguno de los dos. «Así que has pensado en todo», comentó Carmen, intentando mantener un tono ligero a pesar de su corazón desbocado. «He tenido 3 meses para planear este momento perfectamente», respondió él con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. 3 meses para estar absolutamente seguro de cada palabra que quería decirte. Ricardo tomó sus manos entre las suyas, un gesto que había echado de menos, más de lo que quería admitir. «Carmen Rodríguez», comenzó con una voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. «Me enamoré de ti desde el momento en que te vi bailar, como si nadie estuviera mirando. Me enamoré más durante cada conversación, cada momento compartido, y estos 3 meses de separación solo han confirmado lo que ya sabía en lo más profundo de mi corazón». Sus palabras llegaron cargadas de una sinceridad que desarma todas las defensas que Carmen había construido cuidadosamente. «Quiero construir algo real contigo, algo que perdure mucho más que cualquier campaña o logro profesional. Algo basado en respeto mutuo, admiración genuina y un amor que ha resistido la prueba del tiempo y la distancia». Carmen sentía lágrimas formándose en sus ojos, pero no intentó ocultarlas esta vez. «Yo también me enamoré de ti», confesó con una honestidad que la liberó completamente, de tu pasión, tu integridad, tu forma de ver el mundo. «Y sí, quiero intentarlo. Hacer las cosas bien esta vez, sin secretos, sin escondernos». La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue como el amanecer después de una noche larga. «Entonces hay algo que debo hacer», dijo soltando sus manos para sacar su teléfono. Tocó la pantalla varias veces y de repente los acordes familiares de una canción comenzaron a sonar a través de altavoces ocultos estratégicamente. Carmen reconoció inmediatamente Bailando sola, la misma canción que había despertado algo en ella aquella noche en la fiesta de la empresa. La canción que había marcado el inicio de esta historia extraordinaria sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento. «¿Me concedes este baile?», preguntó Ricardo extendiendo su mano hacia ella con una galantería que mezcla tradición y modernidad. «Pero esta vez no bailarás sola». Carmen tomó su mano sintiendo como la música despertaba nuevamente ese espíritu libre dentro de ella, pero ahora con una dimensión completamente nueva. Comenzaron a moverse juntos bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, sus cuerpos encontrando un ritmo compartido que parecía haber estado esperando este momento durante meses. Esta vez, mientras bailaba, Carmen era plenamente consciente de quién la observaba, y en los ojos de Ricardo vio reflejado no solo deseo o admiración, sino algo mucho más profundo y duradero. Era respeto, comprensión y un amor que prometía crecer y fortalecerse con cada desafío que enfrentaran juntos. La transformación que habían experimentado ambos durante estos meses se cristalizó en ese baile. Ya no eran la empleada nueva insegura y el CEO distante, sino 2 personas maduras que habían elegido conscientemente construir algo significativo juntos, porque al final, como bien sabían Carmen y Ricardo, son los momentos auténticos los que realmente perduran. Su historia nos enseña que el verdadero coraje no está en evitar los riesgos, sino en tomarlos de manera consciente y responsable. Que la autenticidad siempre encuentra su camino, incluso cuando intentamos esconderla. Y que las mejores decisiones de nuestras vidas
A menudo requieren paciencia, planificación y la valentía de esperar el momento correcto. Esta historia de amor comenzó con una mujer bailando sola en una fiesta corporativa, pero se convirtió en algo mucho más profundo, una lección sobre cómo construir relaciones sólidas basadas en respeto mutuo, crecimiento personal y decisiones maduras. Carmen nunca imaginó que mudarse a Ciudad de México cambiaría no solo su carrera, sino su comprensión completa sobre lo que significa amar y ser amada de manera auténtica. Si conectaste con esta historia como yo conecté al contártela, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos regularmente estas narrativas que van más allá del entretenimiento para ofrecerte perspectivas sobre las relaciones humanas, el crecimiento personal y esas decisiones que definen quiénes somos realmente. Y si llegaste hasta este final conmigo,